En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por eterno descanso de Alberto Towns Delgado, Sergio Gilio, por la salud de Luis Juan Marcos, de Enrique, por Amelia Lugo y familia Gilio Calero, por Arturo Giacomán y familia, Marta Peña, la familia Tinoco, por la salud de Carlos Aguilera, por Gaby Benavides Venegas, Celia Acosta, Juanita Esquivel, Miguel Rubio, Margarito Núñez y una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que no permitas que seamos sacudidos por perturbación alguna, ya que nos has edificado sobre la roca de la confesión apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, me da el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo, que también soy pastor como ellos, y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino con entrega generosa, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les ha confiado, sino dando buen ejemplo. Y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Celebramos la fiesta de la cátedra de San Pedro, es decir, de la enseñanza, que al final de cuentas es el Evangelio. Y esto nos lleva a una reflexión, porque nosotros, que a veces se pierde de vista, o algunas personas lo pierden de vista, nosotros muchas veces, digo, y tiene cierta lógica, nos identificamos mucho, sea desde con un pastor, o con un sacerdote, nos gusta más unos que otros, nos gusta más una espiritualidad que otra, y así. Nos gusta más un obispo que otro, o inclusive nos gusta más un papa que otro. Y hasta ahí no hay problema, porque eso es una cuestión de afinidad o de percepción. Pero lo que hace cada uno de ellos, Pedro, es decir, el papa, el obispo, el sacerdote y cada uno, y es su obligación, es enseñar el Evangelio, no a la persona. Cuando Jesús elige a Pedro, es para que enseñe lo que Jesús dijo, no lo que Pedro quiere. Esto lo digo no porque Pedro, o no porque San Pedro, o en este caso el Santo Padre, digan otra cosa, que no lo dicen, sino porque muchas veces nosotros, según la persona, le damos más credibilidad o menos credibilidad. Hay personas que te dicen: no, es que aquel papa era mejor. Tal vez en lo humano podría haber sido o no. Puede ser que me guste o le entienda más o no, pero es que la enseñanza de él es el Evangelio. A mí me sorprende mucho porque escucho a veces a personas que se confunden, porque inclusive en los niveles tal vez más abajo, pero de los sacerdotes, es que un padre dice una cosa y otro dice otra. A ver, ¿qué dice el Evangelio? ¿Qué dice el Señor? Eso es lo único importante.
cada uno de los que estamos al servicio del Señor, estamos para enseñar las palabras del Señor. Las enseñanzas son las del Señor, los mandamientos son los del Señor. El tipo de vida que se elige es la que el Señor quiere para sus discípulos, no es la que quiere el pastor, guía, obispo o el que sea. Y es una cosa que no podemos perder de vista. ¿A quién seguimos nosotros? A Jesucristo, no al hombre. Y cuando Jesús elige a Pedro, y Pedro después de esto, es más enseguida en este evangelio mismo, Pedro trata de desviar a Jesús de su camino, de la cruz. Y Jesús lo aclara y dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque la enseñanza es la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros no lo perdamos de vista. ¿Yo a quién sigo? Al Señor. ¿Yo en quién creo? No en el Padre, no en el obispo, ni siquiera en el Santo Padre. Yo sigo a Jesucristo, que ha puesto a cada uno de ellos en su lugar y en su nivel para ser instrumento del Señor. Por lo tanto, que una persona practica o asiste o le da más credibilidad a un padre que a otro, es que no es importante. La veracidad, ¿quién la tiene? El Señor, el Evangelio. Cuando a mí me preguntan, a ver, ¿qué tengo que hacer cuando yo me encuentro ante una situación así? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Evangelio? Y si hubiera una duda ante eso, porque tal vez hay temas que el Evangelio no lo dice, por ejemplo, muy bien, ¿qué dice el magisterio? Es decir, la enseñanza milenaria de la Iglesia, la tradición, que se ha hecho siempre. Y es eso. Es que el Padre dijo, el Padre podrá decir cualquier cosa, y no le resto su punto de vista o su interpretación, no, pero no se nos olvide. Si yo ahorita les dijera, imagínense ustedes, en un arranque de locura, que no, ya no hay mandamientos, que ahora se puede hacer cualquier cosa, ¿me tendrían que creer? Por supuesto que no. Tendrían que decir, mira, vamos a rezar por este pobre porque ya perdió la cabeza, punto. Pero nosotros seguimos al Señor, nosotros buscamos al Señor, que esa persona que Dios ha puesto es un intermediario nada más. Cada uno de nosotros le prestamos al Señor nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, pero las enseñanzas son las del Señor, los mandamientos. Que a mí me podrán gustar más unos mandamientos que otros, los podré entender más que otros, podrá ser, pero son los que el Señor. Y cuando el Señor nos da unos mandamientos, sea los del Antiguo más los que Él agrega, amar al prójimo, etcétera, me podrá ser más difícil o no, cumplirlo más o no, pero es lo que Él quiere y es el camino que dijo: si alguno me quiere seguir, es esto. Ahora cada uno decida. Yo lo que no puedo hacer es hacerme una religión a mi gusto. Esto sí, esto no, esto me gusta, esto y me gusta de este padre y esto me gusta de aquel. Y una última cosa, sin quitarle la responsabilidad a la guía de almas que se tiene o a las personas que guían a las almas. Pero muchas personas saben que hay cosas que no están del todo bien, pero muchas veces quieren la aprobación y buscan quién me va a decir que está bien. Si yo ya sé que no está bien, ¿por qué quiero la confirmación de un hombre? O sea, yo lo sé, y si tengo una duda, oro, me pongo delante de Dios, medito y luego sigo lo que dice el Señor, punto, no hay otra. O sea, eso es lo que el Señor quiere para nosotros, es lo que Él nos ofrece. Que luego habrá otros que digan, que dicen, que tal, está bien, que hagan lo que quieran, que digan lo que quieran, yo no tengo problema. Yo tengo una cosa clara, es al Señor al que seguimos, no seguimos al Padre, no seguimos a este pastor, no seguimos al Papa, no, sigo al Señor, con un vicario, con un obispo, con un sacerdote o con lo que sea, es al Señor. Y mientras nosotros no tengamos claro esto, vamos a estar dando bandazos. Es que ahora dicen una cosa, es que ahora dicen otra, es que unos dicen una cosa. ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué dice el Señor?
¿Qué dice la enseñanza milenaria de la Iglesia? ¿Qué dice la tradición? Ahí está, no hay dudas. Ahora, que no me guste o que me cueste vivir aquello que me pide el Señor, lo entiendo, me cuesta, es difícil, es duro, es pesado, lo entiendo, porque es difícil seguir el Evangelio. Pero no tratemos de recortar a mi gusto o medida lo que yo quiero. No tratemos de manipular a Dios y menos en su palabra. Y no tratemos de utilizar a cosas para tratar de tranquilizar la conciencia, porque entonces en ese momento el Señor dejará de hablar y nos estaremos autoengañando y siguiendo a falsos dioses. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Acepta, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu Iglesia, para que alcance la vida eterna, guiada por el apóstol Pedro, cuyo magisterio lo mantiene en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte, resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivan en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Dios nuestro, que al celebrar la fiesta de San Pedro Apóstol, nos alimentaste con la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, concédenos que este intercambio redentor sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, la misa ha terminado.